consumos excesivos de alcohol. Y de acuerdo al último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, que al igual que la encuesta de salud mental es una encuesta en hogares, la de salud mental cubrió desde los 7 años, el Estudio Nacional cubrió desde los 12 años de edad. Entonces se encontró allí que 2.6 millones de personas en Colombia en este rango de edad podían tener un uso de alcohol que podría considerarse peligroso o perjudicial. ¿Y cómo hicieron esa exploración? Utilizando un instrumento que quienes han tenido clase conmigo deben recordarlo en este momento, que se llama Audit, y que es el instrumento que por excelencia se está utilizando en el mundo para diagnosticar problemas asociados al consumo de alcohol. Entonces, en este escenario no quedó más que declarar que el uso nocivo de alcohol, y esto es desde hace muchos años, es un problema de salud pública mundial. Entonces, ¿qué es el síndrome de abstinencia de alcohol? Como su nombre lo indica, es el cuadro o el síndrome que aparece cuando una persona, usualmente consumidor crónico de alcohol, disminuye o suspende ese consumo de alcohol de manera abrupta, a veces intencionalmente o incluso involuntariamente. Por ejemplo, un paciente que llega al servicio de urgencias o a cualquier servicio médico con un cuadro de pancreatitis, un infarto, un traumatismo, pero que tiene un consumo crónico de alcohol. Ese paciente probablemente va a ser un cuadro de abstinencia y se va a complicar la patología por la que fue ingresado si no se hace una exploración adecuada. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un síndrome de estos? Hiperactividad autonómica. Recuerden que cuando hay un consumo de alcohol excesivo se produce compromiso noradrenérgico, dopaminérgico, glutamatérgico, GABAérgico. Entonces, la expresión de ese desequilibrio está representada allí: sudoración, taquicardia, hipertensión, temblores. Puede haber compromiso del estado de conciencia, náuseas, vómito, agitación, convulsiones, y se puede comprometer, dependiendo de la severidad del síndrome de abstinencia, su esfera cognitiva, social, ocupacional, evolucionando a un cuadro de severidad importante, como es el delirium tremens, que puede tener una mortalidad cercana al 15% cuando no es tratado, o a un Wernicke, que tiene una mortalidad cercana al 30%, o a un Korsakoff, que puede tener una mortalidad cercana al 70% cuando no es tratado. Entonces, los cuadros que más vemos en abstinencia podríamos resumirlos en 3 fundamentales: la alucinosis alcohólica, las convulsiones y el delirium tremens, con diferentes niveles de severidad. Entonces, todos los pacientes que ingresen a nuestro servicio deben ser evaluados por el Audit, y es algo recomendado en las guías de manejo de intoxicación y abstinencia alcohólica, guías del Ministerio, que sacamos en el 2013. Es una regla de oro y debe estar presente en todo el país. Y averiguamos por el consumo de alcohol, entonces, en los últimos 30 días. De pronto puede ser interesante recordar cómo hacemos el cálculo de las bebidas alcohólicas. Para ahorrar tiempo, la Organización Mundial de la Salud encontró lo que se denomina unidad de bebida estándar, tratando de aproximar el contenido de las bebidas en gramos. Entonces, eso lo hacían tomando la cantidad de bebidas en mililitros, lo multiplicaban por la concentración de alcohol, lo multiplicaban por el peso del alcohol que aproximaban a 0.8 y lo dividían por 100. Y haciendo esas cuentas encontraron que la mayoría de las bebidas, tipo una cerveza, una copa de vino o alcohol destilado, 1.5 cc por onza, podría ser equivalente a 10 gramos. Pero obviamente hay variabilidades en todos los países. Hay países donde una unidad de bebida estándar son 16 gramos. En Colombia, si tenemos tanto alcohol importado, estamos en un rango que va entre los 10 y los 14 gramos. Entonces, usualmente trabajamos con un rango de 12 gramos por unidad de bebida estándar. Entonces, cuando uno va a indagar por el consumo de alcohol, una opción es preguntar por tragos: cuántas cervezas, cuántas copas de vino o cuántos onzas chiquiticas, no el trago carretillero, sino el trago sencillito de alcohol destilado. Y sumamos: más de 6 unidades de bebida estándar se considera un consumo peligroso. Una sola vez, un día de consumo. Y entonces ahí viene lo que me dicen mis estudiantes: entonces todos tenemos consumo peligroso. Pues probablemente sí, y eso es bastante más grave. ¿Listo? Entonces estas son equivalencias del consumo de alcohol. Entonces,
el audit, que vamos a recordar, tiene varios dominios, son 10 preguntas. En las primeras 3 preguntas explora lo que es el consumo de riesgo, frecuencia, cantidad y qué tanto se presenta un consumo de altas dosis. En los ítems 4 a 6 mira los síntomas de dependencia, o sea, qué tanto controla el consumo, si hay consumo matutino y consecuencias del consumo. Y en el consumo perjudicial, sentimientos de culpa, lagunas o periodos de amnesia, lesiones relacionadas con el alcohol, no solo físicas, también emocionales, y la preocupación de las personas cercanas por la manera de beber. Y entonces aquí tenemos el audit, conocido por la mayoría de ustedes. Sufrieron algunos aplicando 10, yo creo la verdad, que hacían 2 y los demás los intentaban, pero bueno, no tenía forma de saberlo. Pero bueno, por lo menos se hacía el ejercicio de tratar de familiarizarse con el instrumento. Se puntúa entonces, hay 0, 1, 2, 3, 4 y puede dar hasta 40. Y así se califica. No problemas relacionados con el alcohol cuando da de 0 a 7 en hombres y 0 a 5 en mujeres, bebedor de riesgo de 8 a 19 en hombres, 6 a 19 en mujeres y probable dependencia alcohólica 20 a 40 en los 2 géneros. Entonces, para hacernos más fácil las cosas en las consultas, lo que se encontró era que había 3 preguntas que nos podían orientar mucho. Entonces se planteó, pongámosla más fácil, se desarrolló una escala de 3 ítems que se llama Audit C. Entonces, la idea es que se aplique el Audit C en los servicios y cuando el Audit C sea mayor de 4, aplicamos el Audit completo. Entonces, ahí empezamos con el primer tamizaje importante. Preguntas muy sencillas: ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica o trago? Recuerden, una cerveza, una copa de vino, 1.5 onzas de alcohol destilado. ¿Cuántos tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo? ¿Y con qué frecuencia toma 6 o más tragos en un día de consumo? 6 es una cifra clave. Recuerden en las próximas rumbas del sábado. 6, ojalá lo pasaran muy bien. ¿Listo? Un ejercicio con el que nos tenemos que familiarizar los médicos es que es lo que denominamos las intervenciones breves o la entrevista motivacional, que son intervenciones muy efectivas y que están diseñadas para que se pueda beneficiar al paciente en los tiempos tan cortos que tenemos en la consulta, 20 minutos o un poco menos, y pueden ser muy interesantes porque se puede pasar un bebedor que tenga un consumo de riesgo, se podría pasar a un bajo riesgo en 1 o 2 citas, y un paciente que tenga un consumo peligroso se podría orientar para que vaya a un centro especializado. Yo les ofrezco por HAR porque hay trabajo, se llama fundar, pero entonces la idea es derivar y es parte de la responsabilidad a la red, a los usuarios que lo necesiten, si no el trabajo queda inconcluso. Si hacemos la atención de urgencias o la atención en la consulta y no remitimos al paciente, pues obviamente si ya tiene un problema importante con la vida va a presentar complicaciones. Vamos a volver a tratarlo, pero cada vez con más patología. Aparte de eso, ustedes saben que si llega un paciente, pues hay que hacer un examen físico completo, mirar si puede tener estigmas alcohólicos, y hay que hacer un examen mental, hay que familiarizarnos con lo fundamental del examen mental, qué apariencia tiene, cómo está su atención, si está orientado o no, está confuso, está coherente, cuál es la característica de su pensamiento, si tiene trastornos en la sensopercepción, alucinaciones, soluciones. Y obviamente el examen físico debe incluir un índice de masa corporal. Muchos pacientes alcohólicos crónicos los encontramos desnutridos e inmunocomprometidos. Posteriormente, entonces tenemos que mirar si tiene criterios para un síndrome de abstinencia del alcohol. Los síndromes de la abstinencia del alcohol, algunos estudios plantean que se puede presentar a las 6 horas, a las 8 horas, la mayoría coinciden en que la persona empieza a tener síntomas después de 12 horas, pero los cuadros más graves de abstinencia alcohólica los vemos después de las 48 horas, alrededor de las 48 horas. Entonces hay que tener presente eso, porque como el paciente puede no llegarnos con aliento alcohólico, o no referirnos espontáneamente él o sus acudientes que ha consumido alcohol, pues nos quedamos, si no lo preguntamos, con la posibilidad de aclarar el diagnóstico y podemos tratarlo
entonces directamente como una psicosis no asociada con el alcohol o otro tipo de delirio. Y se demora, de hecho, los pacientes con abstinencias alcohólicas son los que más demoran en urgencias y tiene que ver con demora en la realización del diagnóstico, no solo de manejo. Entonces, antecedente de un consumo crónico de alcohol, un alcoholismo, o un consumo diario en los últimos 3 meses, o un consumo excesivo en las últimas semanas. Cualquiera de esos 3 podría dar un síndrome de abstinencia. Un cuadro que no correspondería a otra enfermedad, que podemos descartar otra enfermedad, y un compromiso general en todas las esferas del paciente. Y de esos pacientes con abstinencia, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo de hacer un delirium tremens? Los que han tenido delirium tremens previo, o los que han presentado convulsiones por abstinencia de alcohol, los que han estado en tratamientos de desintoxicación previo, por lo menos 2, los que han estado en programas de desintoxicación por alcohol, por lo menos 2, los que tienen antecedentes de consumo de otras sustancias psicoactivas, los que tienen falla hepática, un compromiso orgánico importante, o los que tienen, si ya tienen la posibilidad, si ya tienen exámenes que podrían sufrir complicación, como un conteo inicial de plaquetas inferior a 140, una depuración de creatinina inicial inferior a 70 milímetros por litro, un cloro disminuido, una gamma GT. Bueno, la gamma GT no es específica para el alcohol, de hecho es sensible pero no es específica. Se encuentra alterada en un 50% de los pacientes alcohólicos y en un 80% de los que tienen otros problemas hepáticos, pero bueno, es echar mano de todo lo que tenemos allí para hacer el diagnóstico. Adicionalmente, signos vitales, obviamente un paciente taquicárdico, sudoroso, descompensado, confuso, tiene mucho mayor riesgo de hacernos un cuadro complicado de delirium tremens. Este borrachito, no se sabe quién lo pintó, pero ha sido motivo de muchas elucubraciones en el medio artístico y de los psiquiatras. Hay una cosa entonces que es importante hacer con los pacientes que tienen abstinencia. Se ha planteado cómo evaluar la severidad de la abstinencia, porque dependiendo de esa evaluación es la selección de dosis de medicamentos. Entonces, la escala que ha sido considerada también la regla de oro para evaluación de la abstinencia alcohólica es la CIWA-A. Está considerada dentro de las guías, también debemos tener implementada en todos los servicios de urgencias y de hecho en todos los servicios médicos, pero sobre todo urgencias, porque nos da una orientación acerca del tratamiento farmacológico que debemos instaurar. Aquí la tenemos. Evaluar presencia de náuseas y vómito, temblor, sudor, ansiedad, agitación, alteraciones táctiles, alteraciones auditivas y visuales, cefalea y todo lo que tiene que ver con funciones superiores. Esas son las orientaciones de acuerdo a calificación en la escala. La guía recomienda que una vez que el paciente está estabilizado se puede aplicar cada 8 horas para verificar si una vez iniciado el tratamiento farmacológico el paciente se ha estabilizado o ha bajado en su puntaje. Pero cuando el paciente está agudo o está muy inestable, pues hay que aplicar la CIWA mucho más frecuente, incluso podría ser cada 2 horas. Entonces se plantea que la severidad de la abstinencia es leve con puntajes de la CIWA inferiores a 8 puntos. En ese caso no se recomienda manejo farmacológico, se recomienda enviar al paciente a la casa, siempre y cuando insistir en que tenga red de apoyo y tratar de garantizar que ese usuario sea evaluado nuevamente por el médico a los 3 y a los 7 días. Que sé que no es una cosa fácil en nuestro sistema de salud, pero es la recomendación que se da. Les traje unas escalas para que se vayan, familiarizando con ellas. Es una lástima, no sé si están usando las iguales de urgencias aquí, ¿no? Creo que no, pero pues forma parte de los protocolos en muchas partes del mundo, ¿no? Y tenemos que saberla manejar. Está la CIWA con puntaje, cuando puntúa entre 8 y 15 puntos, se habla de una severidad de la abstinencia moderada, entonces se puede considerar el iniciar manejo farmacológico, pero este manejo farmacológico podría hacerse de manera ambulatoria si el paciente tiene red de apoyo.
igual con la recomendación de verlo al tercero y al séptimo día. Puede tratarse de un puntaje superior a 16. En este caso consideramos que la abstinencia es severa y recomendamos que el manejo sea hospitalario. Se han tirado muchas medicaciones para el manejo del síndrome de abstinencia, pero la elección sigue siendo la benzodiazepina. Hay estudios con carbamazepina en dosis de 600 hasta 800 miligramos. Hay estudios con divalproato de sodio con dosis hasta de 1 gramo. Hay estudios con baclofen, que es un agonista GABA. Y cuando se comparan con las benzodiazepinas, siguen siendo consideradas las benzodiazepinas la elección, porque la resolución es más rápida. De hecho, muchos estudios lo que terminan haciendo es poner un convulsivante y mirar si se requiere o no adicionar benzodiazepina. Y de acuerdo a eso, miran entre las otras opciones la más adecuada. Pero estudios de este año, 2016, publicaciones insisten en que solo benzodiazepinas todavía la elección. ¿Cuáles? Recomendamos las benzodiazepinas de vida media larga, salvo que se trate de un anciano que hace un cuadro confusional o un paciente con falla hepática. En ese caso preferiríamos el lorazepam porque tiene un solo paso hepático. Y estas son las dosis. Una dosis mínima de lorazepam de 2 miligramos cada 12 horas, que puede evolucionar a 2 miligramos cada 6 horas o más, endovenoso si está disponible. Obviamente el endovenoso se utiliza cuando el paciente no está en condiciones de recibir la vía oral solamente, ¿no? Cuando tiene patologías que puedan generar compromiso o aspiración, broncoaspiración, esté agitado, etc. Clonazepam desde 0,5 miligramos hasta 2 miligramos cada 8 horas, pero podría incrementarse incluso a 4 cada 8, dependiendo de la agitación del paciente o del compromiso del sensorio. Estos pacientes llegan muy angustiados, ¿no? Muy desorientados. Los que tienen un componente alucinatorio importante son los que plantean que ven especialmente, tienen alucinaciones especialmente asociadas con insectos. Entonces ven insectos que recorren su piel. Y eso sumado a la desorientación, al compromiso de conciencia y a la dificultad para entender lo que le está ocurriendo, genera muchos cuadros de agitación. Además se puede acompañar o no de psicosis, ¿no? Cuando hay mucha agitación o psicosis tenemos que adicionar un antipsicótico y, como les decía el doctor Bernal, el que más usamos es el haloperidol, una dosis de 5 miligramos. Entonces puede ser lorazepam, clonazepam o diazepam oral o venoso en un paciente agitado desde 5 miligramos cada 12 horas hasta 20 miligramos cada 6 horas. Entonces, recomendaciones de la guía: manejo farmacológico con puntajes superiores a 8 en la CIUA, pero recuerde que son ambulatorios, salvo que estén por encima de 16. Bueno, la otra opción para los pacientes hospitalizados que tienen complicaciones, ¿no? Así la CIUA no sea mayor de 8, pero es un paciente que puede complicarse por las patologías concomitantes, entonces solamente tienen que tenerlo más tiempo en observación. Esto ya lo hemos hablado. Hay que mirar si el paciente tiene factores de riesgo para Korsakoff, que es un cuadro que presenta, como les decía, una mortalidad mucho mayor, o cualquier compromiso renal, cardíaco o mental. No se recomienda nunca manejo ambulatorio del síndrome de abstinencia en un paciente que ya tenga antecedentes de delirium tremens, aunque su CIUA no sea superior a 8, porque podría evolucionar, podría empeorar, y por la alta mortalidad. O si tiene una falla hepática o una enfermedad mental seria que amerite hospitalización. Hay que solicitar, como ustedes saben, niveles de sodio y potasio a los pacientes que tienen una deshidratación severa, que han estado vomitando mucho, así como magnesio en pacientes que tengan alguna alteración del ritmo cardíaco. No se recomienda la toma rutinaria de cloro, y obviamente la reposición de electrolitos debe estar justificada por unos exámenes de laboratorio. Ya les decía que en pacientes ancianos o con falla hepática es preferible usar el lorazepam. Y podemos requerir, aparte del lorazepam y del haloperidol, otros medicamentos dependiendo obviamente del cuadro general del paciente, ¿no?
anticonvulsivantes, antipsicóticos. Un paciente con una epilepsia, por ejemplo, es un paciente que el consumo de alcohol va a bajar su umbral y podría presentar convulsiones aunque se hubiera tomado la medicación anticonvulsivante. Entonces siempre hay que explorar eso, ¿no? No manejamos las convulsiones de la abstinencia como tal con fenitoína, lo hacemos con benzodiazepinas, pero también nos cercioramos de que su anticonvulsivante, si tiene un cuadro de epilepsia, pues le sea administrado de manera adecuada. Adicionalmente, en todo paciente mayor de 18 años que tenga antecedentes de dependencia de alcohol y un síndrome de abstinencia, se recomienda la administración de tiamina por vía intramuscular en dosis de 200 miligramos diarios durante 5 días hasta completar 1 gramo. Esto es porque la mayoría de estos pacientes tienen deficiencia de tiamina y la idea es evitar la aparición de un buen líquido. Si el factor de riesgo continúa después de la administración de este gramo de tiamina, entonces se recomienda utilizar 300 a 900 miligramos al día hasta que la condición esté controlada. Estas dosis de tiamina, esto terminó siendo por consenso de expertos en la elaboración de la guía, porque hay múltiples recomendaciones similares pero no iguales en las diferentes guías desarrolladas para manejo de abstinencia en el mundo. Un paciente en el que se sospecha una encefalopatía guarnique pues debe estar manejado obviamente en un nivel de alta complejidad. Y si estamos en un nivel 1 o nivel 2, pues hay que remitirlo y mandarlo con tiamina intravenosa 300 miligramos cada 8 horas hasta que se instaure manejo en el sitio de mayor complejidad. Bueno, ya les decía esto, hay muchos estudios con el baclofen, muchos. Recuerden que el alcohol no tiene receptores específicos, pero tiene sensibilidad por GABA, luego que las benzodiazepinas. Pues bien, el baclofen tiene sensibilidad por GABA, no produce sedación, euforia, no tiene riesgo de abuso, hasta ahora no se ha encontrado por lo menos, y se puede utilizar aún cuando hay compromiso hepático. Entonces se plantea que podría ser utilizado en un síndrome de abstinencia no complicado. Pero cuando se compara la efectividad del baclofen con las benzodiazepinas, insisto, las benzodiazepinas por ahora siguen teniendo un mayor aval y efectividad. Una vez que un síndrome de abstinencia tiende a desaparecer entre el tercero y el quinto día. Entonces, una vez estén controlados los síntomas del síndrome de abstinencia, siempre tenemos que hacer una descontinuación gradual de las benzodiazepinas. Por eso tenemos que cerciorarnos de la valoración del paciente al tercero y al séptimo día si decidimos hacer un manejo ambulatorio con benzodiazepinas. Porque si tenemos un paciente dependiente de alcohol, no le explicamos al acudiente y a él que puede hacer dependencia de benzodiazepinas. Lo mandamos sin control para la casa, entonces vamos a tener una cosa mucho más complicada después, que es un paciente alcohólico dependiente de benzodiazepinas. Entonces se debe hacer una disminución entre el 20 y el 30% de la dosis cada día, pero obviamente eso tiene variaciones dependiendo de la respuesta del paciente. Por eso es tan importante el chequeo, por eso es tan importante el audit y las recomendaciones de acuerdo al audit. Si es un paciente que tiene un alcoholismo y le hacen el manejo de la abstinencia, pero no le dan recomendaciones para que a ella y a su familia, porque hay que hablarlo con los acudientes y los hay, para un manejo posterior, de la importancia del manejo de rehabilitación, el paciente seguirá siendo un consultador cada vez más complicado. Entonces forma parte de nuestra responsabilidad no limitarnos solamente a la atención aguda, que estemos en un centro de urgencias, sino dar las recomendaciones pertinentes que permitan mejorar la calidad de vida del paciente. Si el audit una vez se le puede aplicar, probablemente después de que pase la etapa aguda del síndrome de abstinencia, da 20 o más, pues con mayor razón estamos hablando de un paciente alcohólico que debe ser atendido en una red especializada. Ese es un algoritmo, vienen las tablitas, insistimos en la importancia de tamización en todos los servicios. Por cualquier motivo que ingrese el paciente hay que tamizar. Hacer una audit C les demora 1 minuto. 2, si le explican la diferencia entre una bebida y otra, o más bien las equivalencias entre una bebida y otra. Un audit completo les puede cobrar un poco más. Indagamos consumo de alcohol los últimos 30 días. Si no tiene consumo de alcohol, se continúa con su consulta habitual. Si lo tiene, realiza el audit C.
Si el audit es mayor que 4, pues hace un audit completo y continúa con su consulta. Bueno, todo eso que hablamos durante la charla, la importancia de que los médicos sean entrenados en intervención breve y en entrevista motivacional, cuando se ha comparado la eficacia, y no solamente en trastornos asociados al consumo de alcohol y sustancias, en cualquier enfermedad crónica, para promover adherencia, el enfoque de información habitual que tiene que hacer el médico, además a la carrera por el poco tiempo que tenemos, versus una consejería o intervención motivacional, las diferencias son absolutamente dramáticas. Entonces es algo que debemos pedir también que los que son estudiantes que los entrenen y los demás pues empezar a entrenarnos en técnicas de intervención breve y entrevista motivacional. Aquí tenemos un algoritmo para el manejo del síndrome de abstinencia alcohólica, donde también planteamos lo que acabamos de hablar en la charla: manejo farmacológico por encima de 8 en la CIUAR, de 8 a 15 ambulatorios, y tenemos cómo contener el paciente, y por encima de 16 un manejo hospitalario, evaluando toda la comorbilidad y la patología del paciente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.